Desde el Senado de la República los saludo y le doy la bienvenida a la señal del canal del Congreso. En este momento nos encontramos en la reunión ordinaria número 25 de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda, donde se llevará a cabo las comparecencias en el marco de la integración del nuevo órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y producción de datos personales en posesión de sujetos obligados. Yo le invito a que nos acompañe. Recuerde, está usted en la señal del canal del Congreso. En conferencias a nivel nacional e internacional, como en Cartagena de Indias, Colombia, a invitación de la Agencia Española de Protección de Datos. He publicado artículos durante más de 6 años a nivel local y nacional en diversos medios de comunicación, periódicos, revistas. Soy académico, como docente imparto cátedras a nivel maestría y licenciatura en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad de las Américas Puebla y en la Universidad Autónoma de Puebla. Fui electo comisionado propietario de la Comisión para el Acceso a la Información Pública por el H. Congreso del Estado de Puebla en 2006. Me desempeñé como presidente de la misma y también fui coordinador regional de la zona centro de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, la COMAIP, la zona centro que agrupa los estados de México, Alifay, Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo. 2 años fui coordinador regional. Razones que justifican mi idoneidad para el cargo, de acuerdo a los planteamientos de la sociedad civil. Tengo la especialización y experiencia, toda vez que fui comisionado y comisionado presidente. En algunos puntos de mi currículum he estado vinculado al tema durante más de 14 años, con el tema de acceso a la información, rendición de cuentas y datos personales. Como un segundo punto, soy académico y abogado, cuento con el grado máximo de estudios. El punto de compromiso, probidad y ética pública. Mis encargos todos los termino, no los abandono, no tengo que pedir licencia, no uso ninguno de trampolín para tomar otro de ninguna manera. Las sociedades, los grupos académicos me proponen, me vuelven a dar su voto de confianza porque confían en mí. Bueno, con todo lo que pasó aquí con el IFAI, la verdad es que soy una persona discreta, busco resultados en los trabajos encomendados. No he tenido ningún problema con ninguna asociación, persona, grupo, con nadie. Sobre el proyecto de trabajo, son 3 los ejes de mi propuesta en caso de que llegue a estar en el nuevo IFAI: de consolidación, estandarización y empoderamiento. En una plática de la senadora Arely Cano, ella mencionaba que el centro de la... Arely Gómez, claro, gracias. Ella dice que el centro de la reforma fue el ciudadano, ¿sí? Entonces, yo comparto esa visión y dice que hay que educar a los ciudadanos en el contenido para el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y protección de datos. Todo lo divido en objetivos tácticos, en líneas de acción. Comulgo y apuesto por la educación. Creo que podríamos crear un portal de Educatransparencia, sitio electrónico con diversos recursos pedagógicos, con cápsulas animadas, videos, cursos que permitan a los estudiantes, al ciudadano, a los funcionarios, a cualquier persona para reafirmar su conocimiento en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas. Debemos incorporar en los planes de estudio el derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Vi dentro de la COMAIP, formé parte de las mesas de educación y hay historias de éxito en Chihuahua, en Morelos, en donde se empiezan a incluir en los libros de texto estos temas. Bueno, esta historia de éxito hay que replicarla a nivel nacional. Yo creo que nadie va a ejercer un derecho que no conoce. Es por eso importante, otra vez, el tema de educación. Necesitamos una evaluación de la política nacional en materia de transparencia, de acceso a la información. Aquí propongo que sea por parte del Consejo Consultivo. En tratándose de estandarización, como este tema es un tema transversal,
hay que estandarizar en un solo sitio. Miren, me preocupa un poquito, ahorita que ya subieron el número de sujetos obligados y está el portal de obligaciones de transparencia, amplia, ese portal de obligaciones de transparencia sumar a los nuevos sujetos obligados ahí. Luego, que exista un solo sistema Infomex. Es increíble que exista el Infomex del Ayuntamiento, el Infomex del Estado, el Infomex de la Universidad, el Infomex del Poder. No, una sola plataforma para todos los ciudadanos. La verdad, esto yo creo que va a ser muy bueno y positivo. Crear un sistema electrónico de consulta de criterios, el cual compilará, sistematizará y permitirá la búsqueda de criterios emitidos por el propio IFAI, por el nuevo IFAI y por las comisiones de acceso a la información. Así podemos facilitar la gestión y conocimiento, crear un catálogo de datos abiertos y consolidar. Yo creo que podría ser muy bueno crear e implementar un plan de difusión institucional, crear e implementar un portal nacional de transparencia. Es todo. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Estoy registrado y si registro a alguno de mis compañeros, al senador Corral. Antonio Isidro. Doctor, yo tres preguntas. En la información que nos hace llegar en su programa de trabajo, nos dice que nada mejor para integrar el pleno del IFAI que abogados. Yo soy abogado y le preguntaría, ¿cuántos abogados? ¿Todos abogados? ¿O por qué ese enfoque legal? Sería la primera. La segunda, me gustaría que nos comentara alguna resolución, la que sea para usted la más importante que le haya gustado del IFAI y también la que menos le haya gustado y por qué. Gracias, senador Corral. ¿Cómo no? Perdón, no le entendí la última. ¿Lo que más me haya gustado? Dos resoluciones importantes del IFAI. La que más le haya gustado, está bien fundamentada, motivada, que haya resuelto un problema, que haya sido una decisión difícil, no sé, usted nos dirá cuál es la resolución del IFAI que más le ha gustado y cuál es la resolución del IFAI que no le ha gustado. Gracias, senador Corral. Cómo no, presidente. Yo también con relación al plan de trabajo que usted nos ha presentado y a la luz de la experiencia que como comisionado en Puebla usted desarrolla, usted ha señalado en su plan de trabajo que uno de los retos o una de las acciones que ha de tomar el nuevo IFAI es precisamente el de la legislación secundaria. Toda vez que hemos tenido una reforma constitucional de gran tamaño, ha duplicado los sujetos obligados, ha generado nuevas obligaciones, y a mí me gustaría que usted nos pudiera delinear qué asuntos fundamentales debiera contener en términos de la actual ley la nueva legislación que usted propone como una de las acciones, ¿no?, que tiene como reto el IFAI. Y luego también habla en su plan de trabajo de un concepto que a mí me gusta. Dice: hay que empoderar al ciudadano educando. Ayúdenos desarrollándonos un poco más este concepto. Muchas gracias. Gracias, senador Corral. Senador Isidro Pedraza. Gracias. Yo, frente a las preguntas que han hecho los compañeros, yo me remitiría en todo caso ahora mejor a las preguntas que hacen los expertos para poderle cuestionar. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los indicadores de gestión que contenía el artículo 6º en la reforma de 2008 frente a los nuevos indicadores que establece la reforma de 2013? Indicadores que permitirán rendir cuentas del cumplimiento de los objetivos y los resultados obtenidos de los sujetos obligados. ¿Sí me escucho bien? ¿O la repito? Sí, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre los indicadores de gestión que contenía el artículo 6º de la reforma del 2008 frente a los nuevos indicadores que establece la reforma de 2013? Indicadores que permiten rendir cuentas del cumplimiento de los objetivos y los resultados obtenidos de los sujetos obligados. Gracias, senador. Doctor, si fuera tan amable de la urna tomar una pregunta, leerla de manera inmediata y luego sí ya contestar en el orden que usted lo desee. ¿La leo? Por favor. Y luego ya contesta la que quiera en el orden que sea. Todas, pero en el orden que usted quiera. Muchas gracias.
de ser seleccionado como comisionado, ¿cómo organizaría su ponencia? ¿Qué tipo de perfiles y competencias cree que requeriría reclutar para desempeñar su labor? Voy a ir respondiendo las preguntas que me hicieron, porque abogados, estoy seguro y convencido en la experiencia que he tenido como integrante de plenos, es que nosotros, al subir un asunto al pleno, a mí me gustaría, comparto la idea de que sean abogados. De hecho, en algún momento este académico que conoce muy bien, Miguel Carbonell, mencionó, causó algunas inquietudes de que sería ideal de que fueran los abogados. Estoy abierto, hay economistas, hay licenciados en comunicación, hay de todo, pero lo que hacemos nosotros es, de cierta manera, tomar una decisión y decir por qué esta información es reservada, por qué esta información es confidencial, por qué esta información debe de ser abierta, apegado a derecho, apegado a legalidad. Todas las actuaciones que hace un pleno deben de estar apegadas a legalidad. Cuando sale la convocatoria dicen que se debe de cumplir con el artículo 95, si no recuerdo, constitucional, y aquí se quitó, se omitió. El original artículo 95 habla de ser abogado. Yo estoy orgulloso de mi profesión y creo que siempre va a ser muy importante que en los plenos haya abogados. Muchos comisionados pueden decir, bueno, es que no soy comisionado, no soy abogado, pero tengo gente que es abogada. Pero va a ser mejor explicar el porqué, la legalidad de la resolución en el sentido que sea. Resoluciones del IFAI, yo le puedo platicar más de las resoluciones de Puebla. Sin embargo, yo siempre podría estar de acuerdo, no estar de acuerdo en las resoluciones que puede emitir un órgano colegiado. Ahorita ya son 5 comisionados, van a ser 7, va a haber más pluralidad, más exposiciones y decir por qué sí, por qué no. Una de las que recuerdo que me gustó mucho fue una reciente en donde hubo mucha polémica, pero fue el dato de los créditos que fueron condonados al SAT. Si se podían abrir, si no se podían abrir. Finalmente hubo una votación dividida, pero se decidió que la información de las personas de los créditos donde el SAT condonó cerca de 70,000 millones de pesos fuera pública. Respecto a los retos del IFAI, hay mucho que hacer. Hay nuevos sujetos obligados. Se le da autonomía, tiene la facultad de atracción sobre resoluciones que se hagan en los estados. Yo creo que, de hecho, pues se comenta, ¿no? Siempre se comentó que van a tener muchísimo trabajo, sin lugar a duda. Más la sensibilización, más la capacitación, sindicatos, partidos políticos, son nuevos sujetos obligados. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Que conozcan el tema, que conozcan la materia, sensibilizarlos porque son nuevos. Oye, tienes que abrirlo por esto. Yo creo que es un grande reto del IFAI, la sensibilización, la educación, la incorporación del ciudadano, el empoderamiento que se planteó acá. Esto tiene que ver con mucho el gobierno abierto, uno de los ejes del gobierno abierto, donde México forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Uno de los 3 ejes es mejorar la calidad de respuesta a los ciudadanos y colaboración y participación ciudadanos. Como había comentado la senadora Arely, esta reforma, el centro de la reforma es el ciudadano. Yo propongo, ya estuve dentro de una comisión, ahorita estoy como ciudadano por fuera. ¿Qué elementos podemos dar para ayudar al ciudadano? Un portal de obligaciones en donde ellos puedan ver de manera transversal a todos los nuevos sujetos obligados. Un portal Infomex, uno solo.
porque a nosotros nos llegaban mucho las quejas, es que me tengo que registrar en el del ayuntamiento, me tengo que registrar en la universidad, me tengo que registrar en el nacional y después en el de Puebla. Sí, eso puede ayudar y facilitar y a darle herramientas al ciudadano para que pueda tener más y mejor acceso a la información pública. Respecto de ser seleccionado como comisionado, ¿cómo organizaría mi ponencia? Yo en algún momento leí que estés donde estés, si te reúnes con gente que es brillante, que es capaz, te va a ayudar. Igual que están haciendo conmigo en este momento, escucharme, a mí me gustaría rodearme de personas que hayan tenido experiencia, que hayan estado vinculados directa o directamente con el tema. Yo a esas personas escogería de mi equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje va a ser mucho más breve. La diferencia respecto a la pregunta de los senadores, de los indicadores de gestión y los nuevos indicadores de resultados, yo estoy convencido, trabajé yo en el Fideicomiso Fomento Minero y ha sido la única dependencia donde teníamos indicadores y semáforos donde teníamos que cumplirlos. Verde, amarillo y rojo. Nosotros, como aquí fui gerente jurídico, teníamos que estar continuamente viendo nuestras metas. Yo creo que trabajar en ese sentido de indicadores de gestión es algo que apruebo, es algo que celebro y es algo que deberíamos de replicar en todas y cada una de las dependencias. Ahorita yo no vi en más dependencias indicadores de gestión, pero yo creo que es algo bueno, es algo donde se puede ver todas las mañanas las personas que toman las decisiones, cómo está una dependencia en sus metas, los ciudadanos que también puedan observarlas, cómo están cumpliendo con sus programas operativos anuales, con las metas que se fijan, y puede ser un excelente ejercicio de rendición de cuentas. ¿Por qué no cumplieron? ¿Por qué sí? ¿Por qué están atrasados? Podría ser un lineamiento muy bueno, muy sano de un ejercicio de rendición de cuentas. Muchas gracias, doctor Samuel Rangel Rodríguez. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a este procedimiento y también le agradece. Sí, me parece que contestó la respuesta ciudadana también, ¿no? Sí, quedó dentro del marco de todos. Le agradece el haberse inscrito y le agradece también el haber estado aquí con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, todas sus órdenes. Gracias. Le pediría a la Secretaría Técnica se acompañe al doctor y a su vez también le pediría a la Secretaría Técnica si es tan amable de ir por la maestra Gabriela Vargas Gómez. Gracias. Gracias. Que le vaya bien. Maestra Gabriela Vargas Gómez, sea usted bienvenida al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, cuenta con hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, plantear sus ideas, conceptos, la información que quiera dejar en esta mesa. Después de ello, si los senadores de la República así desean hacerlo, podrán hacerle algunos cuestionamientos. También le pediremos que de la urna que está a su lado derecho tome una... cuando le digamos en su momento, tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que la lea de manera inmediata y ya al final que conteste en el orden que usted desee hacerlo. Sea usted bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de compartir con ustedes y con la sociedad lo que a mi juicio debiera ser la actuación del próximo órgano garante en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos. Quisiera compartirles que en mi visión es muy importante que la ley general que se emite en su momento contemple que este órgano tenga como eje rector una visión integral de los derechos humanos. Y en ese sentido, me parece muy importante que su actuación considere 3 principios fundamentales. El primero de ellos es el principio pro persona, en relación a que las resoluciones que emita este órgano que va a ser jurisdiccional evidentemente contemplen cada una de ellas maximizar el derecho de las personas. En segundo lugar, señalaré yo la ponderación de derechos.
como ustedes bien saben, en el caso del IFAI, el tema de que proteja por un lado el derecho a la información y por el otro la protección de datos ha generado alguna serie de confusión en la interpretación y en sus resoluciones que incluso han sido cuestionadas en la opinión pública, porque el principio del derecho a la información es o siempre pretende buscar el principio de la máxima publicidad. Evidentemente, cuando hablamos de la protección de datos, lo que se busca tutelar es la privacidad del individuo. Y en varias circunstancias del tratamiento de información pública gubernamental coinciden de forma simultánea información de carácter público e información de carácter confidencial, que no solo se trata de datos personales, sino también de información de carácter comercial o bancario o de naturaleza que por otras leyes esté establecida con confidencialidad. El tercer principio que, a mi juicio, es de principal relevancia es el de interdependencia de los derechos. Yo les quiero compartir que, como ustedes bien saben, en el caso del derecho a la información, en los tratados internacionales se señala de manera reiterativa su vinculación e interdependencia con la libertad de expresión. En el caso de la protección de datos, no se señala de manera reiterativa que este también tiene una vinculación con otros derechos de fundamental importancia en nuestro país. Yo cito 3 ejemplos que me parecen de atención primordial. En el caso de registro de menores que existe en Gobernación, sabemos que es una política que no ha prosperado, desafortunadamente, por la confianza que existe en la población para proporcionar los datos a la autoridad. Ese problema no es menor, porque cuando nuestros niños, niñas y adolescentes carecen de un documento de identidad, desafortunadamente les son negados otros derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces, analizar en interdependencia los derechos es fundamental cuando estamos hablando de la protección de datos y generar condiciones de confiabilidad para que la ciudadanía acuda a las autoridades y brinde esa información. Pero evidentemente, en este caso, el órgano garante tendría que trabajar paralelamente con las instituciones para que se generen esas condiciones de confiabilidad y efectivamente tengamos instrumentos a los cuales acude el ciudadano con la confianza necesaria para garantizar a sí mismo otros derechos que son de carácter fundamental, como son los derechos sociales. En el caso de la cédula de identidad, ustedes bien saben que también ha sido una política que ha quedado ahí, que no ha prosperado y que está en un transitorio de la ley de población y que desafortunadamente no se ha podido ejecutar la cédula de identidad. Y en ese caso, la credencial de elector ha venido a suplir esa función. ¿Qué sucede cuando hay procesos electorales? Y por cuestiones de una legislación secundaria, que en este caso lo señala el COFIPE, hay periodos y plazos en los que no se puede emitir la credencial de elector. ¿Y qué sucede entonces? Que nuestros ciudadanos que no tienen un documento de identidad no pueden generar otro documento de identidad en esos plazos que electoralmente no se puede obtener la credencial. Entonces, es cierto que existen otros documentos, el pasaporte, el acta de nacimiento, pero recordemos que la cédula de identidad es un documento gratuito. En ese sentido, ante la ausencia de la cédula de identidad, están acudiendo los ciudadanos a obtener la propia de la credencial de elector. Sin embargo, es un documento que no tiene esa naturaleza, que su fin es electoral y que ha sido por una resolución del Tribunal Electoral que ha adquirido esa naturaleza. Por consecuencia, es importante que este órgano garante analice de manera integral los derechos de los que va a conocer y respecto de los cuales se va a pronunciar, porque son resoluciones de peso en donde, a mi juicio, debe de estar como centro la persona y sus derechos. Es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, usted es muy amable. Tengo registrados al senador Javier Corral, al senador Alejandro Encinas y a la senadora Arely Gómez. Y a la senadora Laura, por supuesto. Es más, usted empiece, por favor, senadora. Está bien, sí, adelante, por favor. No tenemos problemas. Órale, pues. No me olviden. No. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Maestra Vargas, sea muy bienvenida. Yo quisiera preguntarle en primer lugar, bueno, usted es responsable de la Unidad de Enlace de Transparencia
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero hablando del Poder Judicial en el sentido amplio, no solo el Tribunal Electoral, yo quisiera preguntarle qué cosas usted ha impulsado, al menos en el Tribunal, al respecto de transparencia en el Poder Judicial, porque yo siempre lo he dicho, llama mucho la atención el poder legislativo, ¿no? Que ciertamente, aunque estamos haciendo esfuerzos importantes, pues estamos en el camino de transparentar las cosas, pero al Poder Judicial nadie le cuestiona nada, ¿no? Cuando conocemos pues que los magistrados, jueces tienen unos sueldos incluso mucho más altos que los de los legisladores, y salvo eso, todo lo demás es absolutamente opaco y muy pocos, al menos en los medios de comunicación, las propias organizaciones de la sociedad civil, pocas veces ponen atención sobre lo que pasa en el Poder Judicial. ¿Qué cosas usted ha promovido dentro del Poder Judicial? ¿Qué cosas se tendrían ahora que de transparencia, perdón, de información de oficio? ¿Qué cosas son las que tendría ahora que publicar el Poder Judicial de la Federación? Y en segundo lugar, usted refiere que en su plan de trabajo que deben de transparentarse los sindicatos y los partidos políticos sin intervenir en su vida interna. Me llama la atención esa parte y quisiera preguntarle en qué punto se encuentra el límite, qué considera que debe ser transparentado y qué información considera que no debe transparentarse porque vulneraría de alguna manera a los partidos políticos y los sindicatos. Muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias. Senador Javier Corral. Cómo no, pues en primer lugar, bienvenida Gracias. al Senado de la República. Yo estuve revisando su currículum, su trayectoria, pues tiene usted desde hace ya tiempo una interacción con la transparencia, con la problemática de la transparencia, e incluso ha sido consultor en esta materia. Y a mí me interesa que usted me pudiera describir cómo debiera ser un comisionado del IFAI. Me refiero a las cualidades, a los atributos personales que debe tener un comisionado de este órgano garante, sabiendo que esa función es fundamental para el ejercicio de la democracia. ¿Bajo qué principios debe actuar? Y una pregunta sobre la preponderancia del acceso a la información sobre los datos personales o el equilibrio entre el acceso a la información y los datos personales en caso de un conflicto entre el derecho de datos personales y el acceso a la información. ¿Cuál, según su criterio, debe prevalecer? Y por sus respuestas, muchísimas gracias. Gracias, senador Corral. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, señor Escudero. Muy buenas tardes. Tenga usted, maestra Gabriela Vargas Gómez. Sea bienvenida al Senado y agradecemos su presentación. Bueno, en el currículum que usted nos ha hecho llegar, señala que desde la publicación de la ley en materia de transparencia, usted fue la responsable entre 2003 y 2012 de la unidad de enlace del Tribunal Federal Electoral en los temas de acceso a la información. De ahí en el 2012 pasó a ser parte del equipo de asesoría de la consejera Margarita Elizondo en el órgano garante de transparencia y acceso a la información del Instituto Federal Electoral. Y en el 2013, a la fecha, se ha venido desempeñando como representante del Partido Nueva Alianza ante la Comisión de Vigilancia del Instituto Federal Electoral. O sea, desde distintos enfoques, desde el institucional y el partidario, usted conoce en sus entrañas el funcionamiento y operación de los órganos electorales, tanto el quien organiza la elección como el órgano jurisdiccional. Yo quisiera preguntarle, a partir de su experiencia, ¿cuáles son, a su juicio, las áreas de opacidad en el Tribunal Federal Electoral y en el Instituto Federal Electoral, máxime cuando ha habido escándalos públicos en materia de adquisiciones de bienes inmuebles, arrendamientos, etcétera? Entonces, conociendo usted las entrañas, nos explicará, a su juicio, cuáles son las principales áreas de opacidad que se mantienen. Gracias, senador Encinas. Senadora Arely Gómez. Maestra Gabriela Vargas Gómez, bienvenida al Senado de la República. Las preguntas que le voy a hacer, pues ya me concreto, porque ya tanto la senadora Laura Rojas como el senador Alejandro Encinas
han tocado puntos similares. Nada más para concretar, en su experiencia como servidora pública del IFE y del TRIFE, usted, si llegara a ser comisionada, ¿cuáles serían los mayores retos para lograr que el órgano garante, o sea, que tendría para lograr que se transparentaran los gastos en partidos políticos y en Poder Judicial? O sea, ¿qué actitudes tomaría usted o qué políticas públicas, qué le diría a sus compañeros para implementar? Gracias. Gracias, senadora Belli. Maestra, le pediríamos ahora sí, si es tan amable, tomar de la urna una de las preguntas, leerla de manera inmediata y luego sí ya contestar en el orden que usted desea. Sí, la pregunta dice, un despacho de abogados contrata servicios de cómputo en la nube. El problema con este tipo de servicios es que se pierde el control físico de los datos de carácter personal, pues están almacenados en la nube. Esto es, en un servidor cuya ubicación física puede desconocerse e incluso estar en un tercer país, ¿quién sería el responsable y quién el encargado del tratamiento de datos? Muy bien, voy a iniciar en el orden en que me hicieron las preguntas. En el caso de las acciones que impulsé desde el tribunal, me tocó desde las propias de las obligaciones de transparencia. No se conocía incluso los tabuladores que existían de sueldos y fue iniciar con un trabajo desde la administración, fue entrar a las entrañas de la administración del propio tribunal y conocer cómo se estaba estratificando hasta las percepciones, incluso de los servidores públicos. Empezamos desde ahí y después gestionamos un sistema interno para que las áreas respondieran en tiempo y forma la documentación requerida, porque hay plazos legales para contestar. Al mismo tiempo hicimos el convenio con el IFAI en su momento para tener el Infomex y trabajar y apegarnos lo más que pudiéramos con los criterios que venía trabajándose en la ley federal, independientemente y aunque éramos autónomos, de manera que tuviéramos unos criterios generales de actuación. También lo hicimos con el propio Poder Judicial, cuando iniciamos las transmisiones, inicialmente vía internet y luego lo hicimos a través del canal judicial de las sesiones públicas del propio tribunal. Ya no soy responsable ahí, sin embargo, atendiendo su pregunta, senadora, en cuanto a qué más se podría hacer, me parece que hay un trabajo intenso por hacer por parte del tribunal en traducir al lenguaje ciudadano el alcance de sus sentencias, porque es un lenguaje tan jurídico y tan complejo que no es fácil que lo entienda la gente. Y sinceramente, las resoluciones del tribunal han ido tomando mucho mayor peso en los últimos años, ustedes lo saben bien, y la gente todavía no le queda muy claro cuál es el papel del tribunal, cómo procesan esas quejas y cómo finalmente resuelve. A pesar de que ya por oficio son públicas dichas sentencias, no sigue siendo una información procesable de manera sencilla a los ciudadanos. Creo que ese es uno de los grandes retos que tiene todavía el tribunal por trabajar, porque no lo ha hecho, me parece, con esa contundencia que requiere un trabajo tan especializado. En el caso de la pregunta del senador Corral, que me dice cómo debe ser un comisionado del IFAI, sobre todo recto en su actuación, debe apegarse a los principios que yo señalo en mi exposición de motivos, ¿no? La veracidad, la legalidad, la motivación y fundamentación de sus resoluciones. Debe dar, y yo insisto que ser un ejemplo en la cuestión de la ética, ¿no? Porque siendo un órgano garante, imagínense ustedes que tenemos que ser ejemplo todos aquellos que trabajamos no solo en órganos garantes, sino como servidores públicos, tenemos una obligación de ser ejemplos éticos para la sociedad a la que se llega a representar. En ese sentido, me parece que tiene que ser un comportamiento muy apegado a la ética para que tenga la fortaleza necesaria el próximo órgano garante a través de sus comisionados. Y en cuanto a su segunda pregunta, senador, me dice usted la preponderancia en un tema de acceso a datos personales y una cuestión de información pública, ¿cómo resolverla?
Ahí yo sí me inclinaría por hacer una evaluación del daño probable, ¿no? Efectivamente hay que hacer una valoración y ponderación de los derechos que están inmersos en un asunto que se tenga que resolver, porque precisamente se tiene que valorar el interés público y se tiene que valorar también el ámbito de la privacidad de la persona que puede estar inmersa en ese asunto. Cuando el daño que puede ocasionar al bienestar de la colectividad es mayor que el beneficio que puede obtener con dicha información, evidentemente tiene que haber o una reserva de la información o mantener la confidencialidad. Y bueno, un ejemplo concreto que ustedes lo saben y muy famoso respecto justo a la prueba de daño fue el caso Amigos de Fox, ¿no? Donde hubo una valoración del interés público y alterar de alguna manera lo que era el secreto bancario. Es un ejemplo muy alusivo en cuanto a ello. Al senador Encinas, que me pregunta ¿qué tendría yo que trabajar en las áreas de opacidad del tribunal y del IFE? Me parece que en los dos casos y en el caso de varios órganos, no solo de ellos, senador, me parece que se han circunscrito a las obligaciones de transparencia. Y creo que ya debemos ir al segundo estadio, todas las instituciones gubernamentales y órganos autónomos. Me parece que debemos dejar de casarnos con que existen ciertas disposiciones que de oficio debemos de cumplir. Creo que ya debemos de ir al segundo estadio de la transparencia y debemos de trabajar con aquellas inquietudes que han manifestado los ciudadanos y que además todos estos órganos las reciben a través de un espacio que se llama Buzón Ciudadano y que son preguntas frecuentes y de los cuales todos tienen un diagrama de lo que realmente está solicitando el ciudadano. Me parece que ese segundo estadio tendría que trabajar con todas esas inquietudes que están procesadas, que tendría que conocer y hacer el diagnóstico respectivo a la institución para que se empiece a atender lo que el ciudadano está solicitando y no meramente la información que de oficio se publica. Es lo que yo le llamaría el segundo estadio en materia de transparencia. Y para reducir, miren ustedes, reducir la opacidad de una institución, considero que se trabaja no solo con cuestiones de transparencia, se trabaja con la actuación de la propia institución. La actuación de la propia institución debe ser sólida desde las adquisiciones, que cumplan los requisitos, que se hagan en tiempo y forma, que conozca la gente de los procedimientos, que estén en línea las licitaciones, que las conozcan y pueda concursar todos aquellos que estén interesados. Es la propia actuación de la institución y no solamente tiene que ver con un portal, son todas las acciones paralelas que genera esta institución que la pueden hacer más transparente hacia el ciudadano y no solo las obligaciones que están referidas en la ley. En el caso de lo que me pregunta la senadora Areli, los mayores retos del órgano garante para transparentar los gastos de partidos y del Tribunal Electoral, me parece que en el caso de los partidos políticos, al ser sujetos obligados directos a partir de que se da la reforma constitucional, tendremos mayores oportunidades de conocer cómo han venido ejerciendo sus gastos. Como ustedes bien saben, ahorita se circunscribe al tema de la fiscalización ante el órgano electoral, ante el IFE, los temas de gastos de campañas y se circunscribe básicamente la rendición de cuentas y gastos en ese sentido. Ahora me parece que con estas nuevas obligaciones podremos conocer de las contrataciones que hacen, de los mecanismos de dichas contrataciones, de los montos que tienen asignados para ella y entonces se abre un espectro mucho mayor, ¿sí?, que me parecería que en una norma de carácter secundario e incluso trabajando de manera interna con los propios partidos se vayan haciendo normatividades secundarias que permitan incluso especificar qué otros rubros se pueden abrir y que sean del dominio público, porque en la medida que un partido se abra y propicie condiciones de confiabilidad, seguramente también ganará mayor confianza ante el electorado. Es un tipo de acción que beneficia a todos. Tanto abrirse al escrutinio público le beneficia tanto al partido como al elector, que puede tener mayor confianza respecto a la fuerza política
por la que votaría eventualmente en un momento, en una jornada electoral. Y ya para concluir, respecto a la pregunta de la nube, es una pregunta muy interesante, porque ahí nos señalan de quién sería el responsable y el encargado del tratamiento de datos. Lo cierto es que hay algunas empresas que argumentan en algunas ocasiones que, dado que su servidor se encuentra en otro país, no están obligados, ¿sí? Y que en ese sentido no tendrían por qué apegarse a lo que establece la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, porque su servidor se encuentra en otro lado. Hay corresponsabilidad y la propia ley lo señala. La propia Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares señala la corresponsabilidad. Esta no puede ser evadida, independientemente de que el servidor se encuentre en otro lado. Si aquí hay un responsable de dicha información, hay corresponsabilidad en la recepción, en el tratamiento, en la protección y en las medidas de seguridad que se tengan que dar a dichos datos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Gabriela Vargas Gómez. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a este procedimiento y el haber estado aquí con nosotros esta tarde. Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe a la maestra y asimismo también le pedimos a la Secretaría Técnica, si es tan amable, por el licenciado Miguel Castillo Martínez. Muy buenas tardes, licenciado Miguel Castillo Martínez. Sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, contará con hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos que quiera dejar en esta mesa. A continuación, si así lo desean, los senadores de la República podrán hacerle una serie de preguntas. Adicional a ello, le pediremos que de la urna que está a su mano derecha tome una de las preguntas, la lea de manera inmediata y ya después dé respuesta en el orden que usted desee hacerlo. Sea usted bienvenido y cuenta con hasta 5 minutos. Muchísimas gracias, senador. Y quiero agradecer al Senado de la República la oportunidad para exponer personalmente mis ideas, demostrar mi experiencia y compartir mi visión acerca del derecho de acceso a la información pública. Miren, soy abogado de profesión, comunicador por pasión y un hombre de instituciones por convicción. Mi trayectoria y experiencia probada la he adquirido en el terreno de los hechos. En el 2008 fui nombrado consejero del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública en Yucatán por un periodo de 5 años, de la cual fui su presidente del 2010 al 2012. Me convencí que la información pública debería facilitarse y no simplemente exigirse. Un proceso para convencer y no para vencer. Entre los muchos proyectos que impulsé, 2 grandes fueron los importantes en mi gestión. La construcción de una norma de competencias laborales que permitiera profesionalizar a los responsables de facilitarnos la información a los ciudadanos. Un referente nacional sobre el tema, sin duda, que está a disposición hoy de todo el país. La segunda, la simplificación del acceso a la información pública mediante herramientas electrónicas. Transparencia Yucatán es un proyecto que permite, en un solo portal, conocer la información pública de 106 municipios, de más sujetos obligados en el Estado, de una manera sencilla, ágil y dinámica. Ambos proyectos no solamente son conocidos, son reconocidos a nivel nacional. Pero además participé en la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública desde distintas trincheras. Primero, fui integrante activo de varias comisiones. Después, fui coordinador de la región sur del país y finalmente la Asamblea Nacional me designó su presidente. Mi trabajo como presidente partió de una premisa fundamental. Los órganos garantes somos el puente entre la sociedad y el gobierno para redimensionar la relación entre ambos. Es importante que el ciudadano vuelva a creer en la función de gobierno y que el gobierno construya una nueva relación con la sociedad. El acceso a la información, estoy convencido, es la herramienta indispensable que generará la confianza necesaria que permita que todo esto suceda. Entre muchas de las acciones que realicé en la Comaip, 2 fueron las grandes líneas en las que actué durante mi periodo. 1, evitar la cristalización de intentos de retroceso que existieron en algunos estados, impulsando no solamente posicionamientos firmes, sino una batalla legal en algunos casos. Y 2, logramos acuerdos nacionales para avanzar en una reforma constitucional que consiguiera, de una vez por todas, la autonomía del órgano federal. La creación de leyes generales para lograr una experiencia similar en el derecho de acceso en todo el país, pero además la lucha
por mejorar las capacidades institucionales de los órganos garantes con mejores presupuestos. Desde la conferencia, impulsamos la reforma constitucional. Con la ayuda valiosa de organizaciones sociales conseguimos involucrar a todos los actores políticos y gracias a ello, hoy estamos en la fase de construcción de un órgano constitucional autónomo federal. Puedo afirmarles a ustedes que una de mis capacidades radica en la vivencia cotidiana, que es y ha sido mi mejor aprendizaje. Piaget decía, no existe conocimiento significativo si no somos capaces de transmitirlo. Y esto es particularmente importante cuando se trabaja en órganos colegiados en los que tengamos que hacer trabajo conjunto. Sé lo que significa debatir, acordar y construir. He logrado siempre en mi actuar consensos y he sido un facilitador eficaz de información. La verdadera experiencia que se necesita en el nuevo órgano, desde mi perspectiva, radica no solo en haber ejercido la función, conocerla o haberla aprendido, sino en el resultado de nuestras acciones. Es decir, si nuestra labor ha servido para facilitar el ejercicio del derecho y el impacto social que las mismas han causado. He librado batallas en cada rincón del país, entiendo la problemática de los 3 niveles de gobierno, desde los municipios más pequeños de mi estado hasta los grandes sujetos obligados federales. Conozco la realidad y tengo una visión nacional clara para construir un sistema nacional de transparencia, a partir de la consolidación, no solamente de un órgano rector fuerte y confiable, sino flexible y eficaz. 5 son mis líneas prioritarias de acción en el IFAI. Primero, como rector de una política nacional de transparencia, porque un sistema nacional implica sin duda el de acumular las mejores experiencias sobre el tema sin darle un mayor valor a lo federal sobre lo local. Debemos de tener claro que un derecho fundamental debe garantizarse de manera sencilla y expedita y minimizar los resquicios legales. La rectoría de una política pública implica no solo la construcción de un sistema legal homologado, sino el entendimiento de las diferencias locales. 2. El IFAI como formador de servidores públicos especializados. Necesitamos crear una generación de funcionarios públicos especializados en la materia. Es imperioso construir en el propio organismo un centro de estudios e investigación profesional. Ángel Trinidad lo decía claro en su plan de trabajo. Para mejorar la experiencia en el ejercicio del derecho, tiene que haber del otro lado funcionarios públicos capacitados debidamente para responder. Acciones locales que hemos realizado en otros estados se pueden aprovechar en el IFAI y debemos aprovecharlas. 3. Como órgano garante y no como tribunal jurisdiccional. Estoy convencido que uno de los papeles fundamentales del órgano garante es la resolución de recursos, pero también soy un convencido que lo único que hará disminuir las controversias es la construcción de una política pública que nos encamine a la publicidad de la información proactiva y no reactiva. El tema de acceso pasa hoy por un parteaguas. O transitamos hacia gobiernos abiertos o nos rezagamos en mecanismos de solicitudes y recursos. La experiencia del TRIFE nos demuestra que a mayor publicidad de información, menos solicitudes, disminución de recursos de inconformidad y mejor la experiencia del ciudadano. Un derecho fundamental debe garantizarse y no solamente defenderse. Ferrajoli decía, las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre la normatividad y la efectividad. Y como órganos garantes debemos de posibilitar la máxima eficacia del derecho fundamental de acceso a la información pública. 4. Como coadyuvante en la construcción de las mejoras de capacidades institucionales. Desde el IFAI habrá que hacer una profunda revisión de las capacidades institucionales que guardan los institutos de otros estados. Hay que ser promotores y coadyuvantes del rediseño institucional que permita mejorar la experiencia del ciudadano desde lo local. Órganos garantes fuertes redundarán en un sistema nacional sólido y robusto. Y 5. Como rector de la protección de datos personales. Mucha es la experiencia acumulada en el IFAI y no debe desaprovecharse. Aunque el tratamiento es aparentemente distinto en el sector público que en el sector privado, lo que se tiene que privilegiar es la experiencia del usuario y facilitarle el acceso, la rectificación, la corrección y la oposición de sus datos. Es factible concentrar la protección de datos en lo público y en lo privado en el mismo órgano. Honorables senadores, grupos de expertos y amigos todos. Aspiro a ser comisionado del IFAI porque me he preparado durante años para ello, porque he sido parte de la generación que soñó y concibió desde la trinchera misma esta realidad que hoy nos alcanza, y porque tengo la experiencia, la capacidad y la pasión necesarias para hacer de este organismo el espacio que permita restablecer la confianza social y mejorar la percepción pública sobre la vida pública. Soy un convencido que para que exista un verdadero órgano nacional, que sea una auténtica expresión del federalismo mexicano, debe haber presencia de lo local.
soy uno de sus representantes que ha trabajado con orgullo y pasión en el tema. Parte de mi esfuerzo, y quiero presumirlo, está plasmado en este libro de los 10 años de la Conferencia de Acceso a la Información Pública. Hoy me encuentro listo para seguir trabajando en la construcción de un sistema nacional de transparencia que nos permita mejorarnos para potencializarnos como país, porque estoy convencido que solo con información pública podemos contribuir a una ciudadanía más informada y a una clase política mucho más comprometida. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Tengo registrado al senador Daniel Amador Gagiola, al senador Isidro Pedraza, a nuestra amiga Pineda Corechi y a la senadora Laura Rojas. Senador Amador, por favor. Gracias, presidente. Sin duda es manifiesta su experiencia y su vehemencia en la defensa de la información pública. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, todavía la sociedad está escéptica, apática e incrédula en muchos de lo que estamos tratando de construir. De ser usted comisionado, ¿cómo pretende hacer del IFAI un organismo rector de una política encaminada a promover la difusión de la información pública? Es todo, señor presidente. Muy amable, senador. Senador Isidro Pedraza. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer el comentario a nuestro compañero Miguel Castillo. Sí sabe que al anterior instituto uno de los cuestionamientos muy fuertes que se le hizo fue en función del derroche en viajes que hicieron los compañeros ahí, que fue una cosa muy criticada. Usted en el ejercicio de 5 años en el órgano también de transparencia allá en Yucatán, le representó al estado de Yucatán 722,000 pesos en viajes. Y esto, en algún sentido, creo que no ayuda en la ruta en la que estábamos trabajando, y quisiera saber, en función de eso, pues qué aporte le trajo tanto viaje a la transparencia en ese sentido con el desempeño de su trabajo. Gracias, senador. Senadora Pineda Corechi. Muchas gracias. Pues muy breve mi pregunta, toda vez que al análisis de su currículum veo que, bueno, usted es muy especialista en medios de comunicación y yo quiero tomar una pregunta presentada por nuestros expertos y que seguramente esté en la urna, pero que creo que es muy ad hoc al perfil de usted, y que nos comentara qué relación encuentra usted entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión. Muchas gracias, senadora. Senadora Laura Rojas. Gracias. Muy bienvenido, licenciado Castillo. Bueno, en su plan de trabajo usted describe de manera textual al IFAI como órgano garante y no como tribunal jurisdiccional. Cierro la frase textual. ¿Qué alcances considera deben tener las resoluciones del IFAI en su carácter de órgano revisor de resoluciones de órganos locales? Es decir, si deben generar precedentes o aplicarse exclusivamente al caso que se estudia. Gracias. Gracias, senadora Rojas. Licenciado, ahora sí le pediríamos de la urna tomar una de las preguntas, leerla de manera inmediata. Sí, claro. Y ya contestar en el orden que usted desea hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales, o son lo mismo? A mí me enseñaron en este tipo de comparecencias que siempre es bueno asumir las preguntas más incómodas en principio y las más fáciles después. Y me voy a ir con el senador con respecto a los viajes y quisiera ser muy puntual. Efectivamente, durante mis 5 años como consejero del órgano garante, le representé al Estado de Yucatán, o al Instituto de Acceso a la Información Pública, una cantidad de dinero en viáticos y experiencia de trabajo. Fui presidente de la COMAIP durante 1 año, fui presidente de mi órgano garante durante 2 años, y quiero comentarle que cuando yo llegué a los institutos de transparencia, la reforma constitucional del 2007 era incipiente. La naturaleza, la realidad del trabajo de los institutos de acceso era muy diversa. La curva de aprendizaje de volver a hacer las cosas de la misma manera era difícil.
y la mayoría de los consejeros y comisionados del país hemos desarrollado un andar de estarnos intercambiando información. Aparentemente la cantidad pudiera sonar mucha o poca, pero hubo 2 o 3 cosas que yo le quisiera compartir que se cristalizaron. La primera, la experiencia en el país me dio la oportunidad de generar en Yucatán políticas proactivas de información específicas. Construimos un portal de transparencia en base a la experiencia que yo obtuve de los municipios de todo el país, donde no había información proactiva y donde construimos una herramienta que hoy en Yucatán, la verdad, es un ejemplo nacional. Pero además generamos otra cosa. Trabajamos proactivamente en la construcción de algunos institutos de transparencia que no tenían órgano garante. Y el ejemplo es Baja California Norte. Cuando nosotros llegamos, desde la Comaip y desde los órganos garantes de transparencia, mucho del trabajo que nosotros desarrollamos para desarrollar órganos garantes se basó en la presencia de algunos de los que formábamos parte de la Comaip. Pero quiero dejarle este punto final. En el órgano garante, que es un órgano colegiado, se decidió, de acuerdo a los casos en el comisionado, quién eran los comisionados que debían salir fuera del Estado y por qué razones. Y yo tuve siempre la confianza de mis compañeros de ser el vocero, no solamente del Estado de Yucatán, sino de la región sur, para representar las ideas que fortalecieran el derecho de acceso a la información. Por lo tanto, creo que la cantidad o el número de viajes está total y absolutamente justificado en el trabajo nacional y en el beneficio local que hicimos desde el Instituto de Acceso a la Información Pública. Espero haberle contestado, senador. Por otro lado, me hablan de cómo hacer del IFAI un organismo rector de promoción del derecho de acceso a la información. Mucho se ha discutido si los órganos garantes debemos dedicarnos solamente a resolver recursos de inconformidad o tenemos que dedicarnos también a promover el derecho a acceso a la información. Yo soy un convencido que uno de los grandes problemas del IFAI es que tienen demasiado trabajo en resolución de recursos de inconformidad y poco tiempo los comisionados para socializar el tema con funcionarios públicos y autoridades. Los nuevos comisionados tienen que estar cercanos a los secretarios de Estado, tienen que estar cercanos a las unidades de enlace, tienen que estar cercanos a los gobernadores, tienen que estar cercanos a los congresos, porque tenemos que socializar el tema. El tema no viene solamente desde el ciudadano, viene desde la función y el ejercicio de la función pública. Necesitamos convencer a la clase política que la transparencia nos blinda a todos, que el ejercicio de la función pública permite que todos tengamos una mejor percepción con la sociedad. Por eso creo que debemos de transitar de un órgano que no sea netamente jurisdiccional, sí que resuelva controversias, pero que nos lleve hacia gobiernos abiertos. Y yo estoy convencido que ese debe ser el papel del nuevo IFAI en los próximos años. En cuanto al derecho de acceso y el derecho a la libertad de expresión que me preguntaba la senadora María del Rocío Pineda, yo soy un convencido que el acceso a la información pública ha generado en los últimos años un manejo ligero de la libertad de expresión, sobre todo en redes sociales. Mucha gente ha cuestionado que la información pública se utiliza con fines políticos. Yo soy un convencido que la responsabilidad del uso de la información es de cada persona. Y es necesario que el gobierno siga garantizando no solamente el ejercicio, sino también cuáles son los límites de la libertad de expresión con la información pública. Yo soy un convencido que la información pública tiene que seguir fluyendo para que podamos transitar a una sociedad no solamente más informada, sino también éticamente mejor. Y en el camino que la información pública también regule el uso de la información y las sanciones por un mal uso de información pública, pues será necesario. Pero yo creo que el uso de la información es responsabilidad directa del usuario. En cuanto al IFAI como órgano garante, ¿qué alcances o precedentes deben de tener los casos, senadora Rojas? Yo soy un convencido, desde los órganos estatales, hubo mucha discusión si nosotros en los órganos de los estados queríamos que el IFAI fuera una segunda instancia. Y muchos de los consejeros y comisionados decíamos, no con este IFAI, no con un IFAI que es un órgano descentralizado, no con un IFAI que solamente responde ante el Poder Ejecutivo, no con un IFAI que no conoce la realidad del Poder Legislativo, de los partidos políticos, pero con un IFAI que tiene que entrar a una curva de conocer lo que ya conocemos en los estados. Creo que las resoluciones del IFAI tienen que generar precedentes y tienen que generar precedentes nacionales. Y les voy a poner un caso concreto. En alguna época, el comisionado presidente del IFAI comentaba que con la reforma constitucional los partidos políticos y algunos otros sujetos obligados por fin iban a rendir cuentas. Y yo comenté públicamente que los partidos políticos en Yucatán rinden cuentas desde 2004,
que son sujetos obligados directos y tienen oficinas de información desde el 2004, que tienen portales de transparencia desde el 2004 y tienen recursos que resuelven los órganos garantes desde el 2004. La experiencia de los órganos locales con otros sujetos obligados tiene que ser aprovechada en el IFAI. Y creo que los consejeros que hemos trabajado en los órganos locales tenemos mucho que aportar en el tema y mucho que hacer en el tema. Y sí creo que los precedentes serán necesarios para poder hacer un verdadero sistema nacional de transparencia que nos permita transitar a una política de datos abiertos que mejore la experiencia del ciudadano en este derecho fundamental que es la base de la transición a la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Miguel Castillo Martínez. El Senado de la República le agradece el haber estado aquí con nosotros y el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta. Le pediría a la Secretaría Técnica se acompañe al licenciado, no sé si volverle a agradecer su presencia aquí. También pedimos a la Secretaría Técnica, si es tan amable, de ir por el maestro José Luis Marsal Ruiz, por favor. Muchas gracias. 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 Antes de iniciar la siguiente comparecencia, pedirle al apoyo técnico y a los compañeros senadores si nos hacen el favor de retuitear. Nos han llegado por redes que no se está transmitiendo en el canal del Congreso, pero sí está en la página web del canal del Congreso. Ahí hay una pestaña que dice tú eliges lo que quieres ver y está transmitiéndose por ahí lo pueden ver. Si nos ayudan a ponernos en Twitter, se los agradecería mucho. Maestro José Luis Marsal Ruiz, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, tendrá hasta 5 minutos para presentar su plan de trabajo, ideas o conceptos o lo que desee manifestar. A continuación, si los senadores de la República así desean hacerlo, le harán una serie de cuestionamientos. También le pediremos que tome de la urna que está a su lado derecho una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada. Sea usted bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas tardes tengan ustedes, señoras y señores senadores, miembros del Comité Técnico y todos los presentes. Comparezco ante ustedes con el propósito de exponerles mis razones por las cuales considero ser un candidato ideal para ocupar uno de los puestos de comisionados del nuevo organismo autónomo. Perdón. Sí. Claro que sí. Disculpe, sí. ¿Puede regresar de nuevo el reloj para Gracias. Aquí ya lo dejamos. Va a iniciar. ¿Por qué no le pedimos a Leti que nos dé esta explicación rápidamente en la televisión? Sí, muchas gracias. Aclararles y con mucho gusto que todas las comparecencias... Perdón, sí. Nada más que todo el mundo que te está viendo ahora por televisión sepan que tú eres la directora del canal de televisión, Leticia Salas. Gracias, muy amables por tener la oportunidad de aclarar lo siguiente. Todas las comparecencias de los participantes en este proceso están siendo grabadas y transmitidas en su mayoría en vivo. Aquellas que están siendo grabadas y no transmitidas en directo están disponibles en el portal de internet del canal del Congreso. Y las que se graban hoy y no están transmitidas en vivo serán transmitidas hoy mismo. Así es como hemos estado en esa dinámica. En el portal, sí, senador. En streaming. Pueden entrar a www.canaldelcongreso.gov.mx. Hay una liga exprofeso que señala la participación en la liga a la comisión. Que acá en el bloque de telecomunicaciones. Me piden agregar también una información. Acabando el bloque 4 del foro de telecomunicaciones en el que está viendo el tema de televisión pública, reiniciaremos la transmisión en vivo de esta comisión. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que en aras de transparencia sería importante que esta información que nos acaba de dar la directora esté en un cintillo abajo, para que quede con toda claridad. Muy bien.
Así será. Bueno, pues le pedimos una disculpa, maestro, por favor. Ha regresado. Era mejor porque estaba hablando y no se le estaba escuchando. Ay, disculpe la interrupción. Ha regresado a cero el cronómetro y en el uso de la palabra. Claro que sí. Inicio nuevamente. Buenas tardes tengan ustedes, señoras y señores senadores, miembros del Comité Técnico y todos los presentes. Comparezco ante ustedes con el propósito de exponerles mis razones por las cuales considero ser un candidato ideal para ocupar uno de los puestos de comisionado del organismo autónomo garante del acceso a la información y protección de datos. Soy actuario de profesión, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en ciencias por la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos. He acumulado una gran experiencia en el conocimiento del actuar del gobierno a lo largo de más de 30 años de servicio en distintas dependencias y entidades. Los últimos 11 años en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, al que ingresé por concurso en el año de 2003 como director general de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal. Soy orgullosamente miembro fundador del IFAI y durante estos años he participado en distintos proyectos en los que se destacan la puesta en operación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, acompañando a todas las sujetos obligados en la conformación de sus unidades de enlace y en sus comités de información. Llegué al final del diseño del sistema de solicitudes de información, el SISI. Participé en ya esa etapa final, ahora se llama Infomex, y se han recibido a través de este sistema más de 1 millón de solicitudes a la fecha. El diseño conceptual y la puesta en operación del portal de obligaciones de transparencia, el cual integra toda la información de los sujetos obligados de las 17 fracciones del artículo 7º de la ley. En este, por ejemplo, se tienen el registro de cerca de 3 millones de contratos. Por cierto, ahora que estaba en el asunto de oceanografía, me sentía orgulloso cuando salía en el noticiero la pantalla del portal de obligaciones de transparencia con el objeto del contrato, el costo del contrato, entonces, para que tenga cierto uso esta información. En el diseño, adicionalmente, el diseño y aplicación semestral de un sistema de evaluación de los sujetos obligados a través de 4 indicadores que están desarrollados en el área que llevo. Ahora, pasando ya a las propuestas para el nuevo organismo autónomo, estas giran alrededor de 4 líneas básicas. Una de coordinación, otra de difusión del derecho de acceso y capacitación, de procedimientos y alcances de las leyes de acceso, de protección y acceso a datos personales. Realmente aquí trato de plasmar la serie de problemas, obstáculos ante los que nos topamos en el trabajo día a día. Día a día me reúno con al menos 4 unidades de enlace para atender consultas, reportarles sus fallas en el acceso, etc. Mi primera línea funciona la coordinación. Esta sería con los generadores de información con miras a integrar el Sistema Nacional de Transparencia. Para poder lograr esto, necesitamos primero un trabajo intenso en cuanto a la estandarización, homologación, estructuración y ordenamiento de la información. Mucha información, si no está estructurada, ordenada, si no se tiene acceso, no nos sirve de nada. Esto, la idea sería incorporar todas las bases de datos de solicitudes y respuestas, la información contenida en los portales de transparencia, las bases de datos abiertos, la transparencia focalizada, estadísticas y en general toda la información que se hace pública por los sujetos obligados.
La siguiente fase de coordinación sería en la línea del mandato de la reforma para establecer una coordinación con el INEGI, el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y el Organismo Anticorrupción, o mientras tanto con la Secretaría de la Función Pública. Aquí lo importante será crear las sinergias necesarias y establecer un círculo virtuoso. A fin de cuentas, tenemos a través del Archivo General de la Nación, tendrá que liderar en el sentido de cómo se debe, qué información debe contener y en qué formato se debe de presentar toda la documentación de las decisiones de los gobiernos. Por otro lado, el INEGI estaría liderando este grupo en materia de encuestas, de la calidad de la información, algo que tenemos que, sobre lo que se tendrá que trabajar muchísimo, todavía en la calidad de la información. Con información de mala calidad no se pueden tomar las decisiones correctas. Por otro lado, con la Auditoría Superior de la Federación y el Organismo Anticorrupción o la Secretaría de la Función Pública, para garantizar el actuar con diligencia de los servidores públicos. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de inexistencias, que ya ha salido, tengo entendido, en varias de las reuniones. Es increíble que ante un documento que por ley debe de tener una dependencia, declara la inexistencia, el Comité de Información confirma la inexistencia y no pasa nada. Algo está pasando, o bien el servidor público no está haciendo su trabajo, porque por función lo debería de hacer, o bien la función pública no está haciendo el suyo. Por otro lado, con el Congreso, el INEGI y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habría que establecer los indicadores de gestión pública que permitan rendir cuentas y sus procesos de seguimiento. Muy importante será que esto tenga impacto en el presupuesto que se le asigne a las instituciones en el año siguiente. Por otro lado, la otra línea de coordinación es con los organismos garantes de los estados. Tenemos que tener un foro permanente de consulta y decisión con ellos, consensar los criterios de atracción, bajo qué parámetros se van a atraer los asuntos al IFAI, homologar criterios de reserva. No es posible que en un estado se reserve una información y en el otro sea pública. Hoy en la mañana leía que en un estado de la República no se estaba dando acceso a los gastos en publicidad. Integrar los programas de difusión y revisar los criterios de evaluación. Debemos de tener criterios homogéneos de evaluación. La segunda línea, la difusión del derecho de acceso y la capacitación. Es increíble que después de 10 años de operación del derecho, solo 247,000 personas lo han utilizado para el acceso a la información y 147,000 para el acceso y corrección de datos personales. Hay que recordar que somos un país de más de 100 millones de habitantes. Especial atención se deberá tener a la sensibilización y transmitirle la cultura de transparencia a los servidores públicos. Aquí realmente hay que cambiar el chip para que vean la información como un bien público y no como un bien propio y privado. La tercera línea de acción sería en procedimientos y alcances de las leyes de acceso. Tenemos que reducir las barreras que se imponen al acceso a la información. Tenemos que crear un usuario único de los sistemas de acceso a la información, que con el mismo número, con la misma clave, tenga acceso en Baja California o en Yucatán, pasando por todo el país. No va a tener que traer su lista de claves de acceso para poder solicitar información. Hay que homologar los procedimientos y criterios, bueno, ya lo había comentado. Hay que ponerle un freno a las malas prácticas, como negar información y
jugarle a la probabilidad de que interpongan un recurso o no, y solo si lo interponen se entrega la información para poder sobreseer el recurso. Si va concluyendo, maestro. Sí, cómo no. Dar el nombre, sería deseable que en la legislación secundaria se contemplara dotar al IFAI de la posibilidad de aplicar algunas medidas de apremio para exigir el cumplimiento de sus resoluciones. Hoy por hoy, de 2003 a la fecha, se han denunciado por incumplimiento de resoluciones 86 casos. De esos 86 casos, 63 ya están resueltas por la Secretaría de la Función Pública, pero en 53 de ellos se ha determinado falta de elementos, siendo que el artículo 63 es muy claro al decir que es incluso falta grave el no entregar la información. En fin, la última línea sería en materia de acceso de datos personales en poder de los particulares en general. Hay que desarrollar algunos trámites, profundizar algunos trámites. Hoy por hoy el Seguro Social es la institución que más solicitudes de acceso recibe. El 60% de ellas son de datos personales. De esas, el 40% son de semanas cotizadas. Existe un trámite en el que solo le dan al solicitante los 5 últimos patrones y no les da la historia ni el salario de cotización, y es la información que desean. Entonces van a través de la ley de transparencia para solicitar esa información. Y pues corto aquí. Gracias, maestro. Tendrá oportunidad en las preguntas de seguir ampliando los conceptos. Tengo registrados al senador Javier Corral y a la senadora Arely Gómez. Muchas gracias, bienvenido al Senado de la República. Yo estuve revisando su larga trayectoria, un currículum muy impresionante, tanto en el servicio público como en su carrera, una mente matemática que derivó en la administración pública, 30 años además de experiencia en el servicio. Desde ese desarrollo profesional, desde ese referente científico, entiendo que usted ha estado colaborando en la implementación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. Me gustaría que me pudiera decir, desde esa referencia profesional, qué debilidades usted observó del IFAI, y también cómo valora los cambios constitucionales recientes que han creado a este órgano, o que han reconvertido pues al IFAI en un órgano nacional con capacidad incluso para atraer casos locales. Muchas gracias. Gracias, senador Corral. Senadora Arely Gómez. Bienvenido, actuario José Luis Marsal Ruiz, al Senado de la República. Analizando su currículum y interesada sobre todo por el tema de la actuaría que, como usted lo señala, habrá que establecer, le gustaría hacerte la siguiente pregunta. Usted señala, habrá que establecer vínculos de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, el organismo por crearse para combatir la corrupción y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para poder tener, con el trabajo coordinado de estos, primero, información de calidad y segundo, bases para la rendición de cuentas. ¿De qué manera usted estaría pensando implementar esta coordinación? Al momento, al día de hoy, ¿existe algún tipo de coordinación o no existe actualmente nada? Y por otro lado, pues veo que usted fue de los que entre sus proyectos principales estuvo el diseño e impuesta en información del sistema en aquel entonces llamado SISI, actualmente Infomex, a través del cual a la fecha se han recibido más de 1 millón de solicitudes. Aquí hemos escuchado varias versiones, aquí o en diversos foros, sobre el sistema de Infomex. No es un sistema muy accesible al ciudadano, sobre todo en lugares muy lejanos, donde no hay el servicio para poder presentarlo. Entonces ahí me gustaría también escuchar su opinión técnica al respecto. Gracias. Muchas gracias, senadora Arely. Tengo registrado al senador Encinas y al senador Monreal. Muchas gracias, senador Escudero.
Bueno, maestro José Luis Marsal, bienvenido al Senado, gracias por su exposición. Gracias, senador. Yo creo que usted es un fiel reflejo del servicio profesional de carrera que se ha venido construyendo en materia de transparencia y acceso a la información. Y esa sería la primera pregunta que quisiera formularle. ¿Cuál es su opinión en torno al desarrollo que ha tenido el sistema de formación de profesionales y especialización dentro del propio instituto? ¿Y qué peso le da usted a esa formación para el desempeño de las funciones? Me llama mucho la atención el planteamiento que hace de la creación de un sistema nacional de transparencia, partiendo del principio de que la información es un bien público, no privado, y que requiere distintos mecanismos de coordinación interinstitucional, transversalidad, entiendo, incluso atendiendo el nuevo órgano anticorrupción que aún estamos por formar. Dentro de ese sistema, ¿qué papel debería cumplir el IFAI como articulador dentro del sistema de acceso a transparencia y combate a la corrupción? Gracias, senador Encina. Senador Monreal. Gracias. Bueno, sin duda que su trayectoria le ha dado oportunidad de saber y conocer de la enorme necesidad que hay en este país en el tema de transparencia, en el actuar y la función de los actores políticos, de los funcionarios públicos, de la enorme necesidad que se tiene de dotar de principios, de valores, como el de la honestidad, como el de la verdad, como otros. Y hay un gran esfuerzo que luego se pierde el discurso en la realidad o la intención en la realidad. Hay un buen esfuerzo por muchos actores políticos en esta conformación de órganos autónomos, en esta conformación de organismos que tienen gran impacto y influencia en la vida pública, de dotarlos de autoridad, dotarlos de independencia a través de este tipo de ejercicios, para que en la función no pudiera tener esos sesgos o esa identidad partidaria. Sin embargo, le decía que se pierde en la realidad, porque hoy podemos ver muchos de estos organismos y podemos ver cómo el día de ayer, en el caso del IFE, ahora INE, yo digo IFE porque ya no sé si nada más va a ser el nombre, surge como un instituto garante de elecciones federales y sin embargo en la designación de consejeros viene a una práctica de cuotas partidarias. Y hubo inclusive algunos analistas políticos que desde antes se sabía de quiénes habrían de conformar este nuevo Instituto Nacional Electoral y de qué manera fueron distribuidos el número de consejeros y para el periodo o años que habrá de durar. Por esta razón y en la experiencia y trayectoria que usted tiene, yo le preguntaría ¿cuál sería el mecanismo que propone usted a fin de erradicar las cuotas partidarias a la hora de la designación de comisionados? Gracias, senador Monreal. Maestro, si fuera tan amable ahora sí de tomar una de las preguntas de la urna, leerla de manera inmediata y luego ya dar respuesta en la hora que usted quiera. Es la pregunta número 90. ¿En qué supuestos considera sería conveniente permitir el acceso a la información contenida en las averiguaciones previas y por qué? Perfecto. Bueno, trataré de ir en orden. Primero, senador Corral, las debilidades del IFAI y el valor del cambio que tendríamos. Realmente, en la parte de debilidades del IFAI, algo que le ha dado mucha fortaleza es los plenos multidisciplinarios.
Creo que son diferentes puntos de vista, diferentes visiones y que se complementan, dado que pues, se tiene que atender hoy por hoy a 245 sujetos obligados de temas totalmente distintos. Creo que esa es una gran ventaja. Un gran problema y debilidad que ha tenido es que la carga de trabajo que hay en el IFAI es altísima. Eso me estaban diciendo. ¿Has visto la carga de trabajo que tienen los comisionados? Le dije, sí, la conozco, y ya me estaba echando para atrás. No, no es cierto. Pero sí, es realmente un nivel de trabajo que no para uno en ningún momento. El valor del cambio es importantísimo. A mí se me hace una reforma fundamental. No es posible que hoy por hoy, ante una solicitud de información, hemos tenido el caso en Petróleos Mexicanos, de cuál es el sueldo del secretario general del sindicato. Desde antes de que respondan la solicitud, ya se están amparando contra esa información, que es una información que no tiene nada de profundidad. Incluso en alguna ocasión platiqué con el contralor interno de Petróleos Mexicanos a efectos de que hablara con el sindicato, que sería una gran ventaja, un gran posicionamiento, subir a la página del sindicato información básica, que no les va a hacer ni más pobre ni más rico el que sepan cuánto gana, cuál es la estructura. No, porque tiene una plaza dentro de Petróleos Mexicanos. ¿Cuál es la estructura del sindicato? Hay información que podría subirse a la página sin tener nada que ocultarse. Hoy por hoy ya no nos van a bloquear esa información. Incluso en alguna ocasión se bloqueó información que se había pedido del sindicato a través de la Secretaría del Trabajo. No sé cómo se enteraron, pero la solicitud de información que había entrado a través de la Secretaría del Trabajo sobre el sindicato, de repente en la Secretaría del Trabajo nos mandan el comunicado de que había un amparo contra esas, que no la podían contestar en tanto no se concluyera. Después, senadora Areli, la coordinación con el AGN, la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI, la Secretaría de la Función Pública. Realmente hoy por hoy tenemos mucha coordinación en cierta medida con la Secretaría de la Función Pública en el trabajo diario, dado que forman parte los titulares de los órganos internos de control del Comité de Información. En alguna ocasión, al principio de operación de la ley, un titular de órgano interno de control me decía que él creía que estaba ahí en el comité para ver cómo no entregar la información a ese grado. Fue al principio de la ley. Ya hoy por hoy ya realmente yo creo que ya se ha madurado mucho más, ya hay más conciencia de qué es lo que se necesita. Ya en algunos casos han cambiado ese chip, en otros todavía no se cambia. Con el Archivo General de la Nación. Afortunadamente la nueva titular del Archivo General de la Nación fue por mucho tiempo, incluso fue titular de la Unidad de Enlace en la Secretaría de Relaciones Exteriores, también fundadora desde esa trinchera del IFAI. Llevamos muy buena relación con ella. Estamos ahorita ya iniciando los trabajos de coordinación con ellos.
con la Auditoría Superior de la Federación y con el organismo anticorrupción. Creo que es fundamental esa coordinación. ¿Cómo es posible? Ya lo comentaba al principio, ¿cómo es posible que un servidor público declare explícitamente, lo firme con testigos ante el Comité de Información, de que no ha producido una información que es su obligación hacerla y que no pase nada? Creo que aquí debemos de regular esas situaciones. ¿Okay? La accesibilidad del Infomex. Sí, en efecto, lo que pasa es que hay varias versiones de Infomex. Hay un Infomex y se han tratado de hacer a la medida de cada una de las instituciones. En principio ya estamos trabajando en el IFAI en el rediseño de esta información, más o menos enfocado hacia un sistema nacional de transparencia, de tal forma que el acceso a la información sea a través, se puede hacer a través de una solicitud específica, como a la fecha, pero también tenga la posibilidad de ingresar a esta base de datos, ir solicitando información, a este gran sistema, ir solicitando a través de información temática, de tal forma que con base en los temas que se esté buscando, ya el mismo sistema vaya sacando la información que va teniendo y sobre esa poder ir particularizando en un diálogo medio inteligente con el sistema. En ese desarrollo del sistema, por ahí iría enfocado. De todas formas, siempre habría que agregar, era una línea que ya no alcancé a comentar, dar acceso a través de los teléfonos celulares, a través de las tabletas, que es el uso cotidiano ya y además de todos los jóvenes que son a los que hay que involucrar en este ambiente, hay que darles, que exijan esa transparencia, hay que traerlos a esta cancha. En la medida que ellos lo adopten, tendremos un futuro mejor en este sentido. A través de las redes sociales, hay que aprovechar las redes sociales. Hay que aprovechar las redes sociales. Perfecto. Hay que aprovechar las redes sociales para difundir la información, dado que en el mismo sentido de los jóvenes son donde están y hay que estar con ellos. Y pues, lástima, se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Maestro José Luis Marsal Ruiz. Muchas gracias a usted. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta y le agradece también el haber estado aquí con nosotros esta tarde. Y yo les agradezco. Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al maestro y asimismo le pedimos que vaya por el licenciado Luis Emilio Jiménez Cacho. Buenas tardes. Licenciado Luis Emilio Jiménez Cacho, sea usted bienvenido al Senado de la República. Ya conoce el formato, cuenta con hasta 5 minutos para presentar su plan de trabajo, ideas o conceptos que desee poner sobre la mesa. A continuación, si así lo desean los senadores de la República, le harán una serie de cuestionamientos. También le pediremos que tome una de las preguntas de la urna que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que la lea de manera inmediata y ya al final en bloque que pueda contestar en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. De acuerdo, muchas gracias, señoras senadoras, señores senadores, integrantes del Comité de Seguimiento, ciudadanos y ciudadanas que atienden a esta sesión. Agradezco el honor de ser escuchado en el Senado de la República para presentar puntos de vista sobre la reforma constitucional en materia de derecho a la información. En atención al tiempo de que dispongo, voy a exponer brevemente algunas de las ideas del texto que entregué al registrarme como aspirante al cargo de comisionado.
Por sus vastos alcances, esta reforma constitucional sienta las bases de un nuevo ciclo para el desarrollo del derecho a la información en nuestro país. En consecuencia, a mi juicio, la perspectiva más amplia que debe dar sentido al nuevo órgano garante es la de contribuir en su esfera de competencia al esfuerzo nacional de largo aliento por consolidar el Estado democrático de derecho. Creo también que con toda la importancia que revestirá la tarea jurisdiccional del nuevo órgano, su misión no debería entenderse como la de un simple tribunal administrativo limitado a resolver litigios en materia de acceso a la información. La democracia mexicana requiere de una labor especializada y permanente de promoción de los conocimientos, los valores, las normas y las prácticas de la apertura informativa y la rendición de cuentas. En dos sentidos. Por una parte, en la administración pública y en las instancias de decisión política y jurisdiccional de todos los niveles, y por la otra, entre los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad. En mi apreciación, la actividad del órgano garante deberá orientarse tanto a proteger a plenitud el derecho de quienes buscan acceder a la información pública, como a una amplia tarea pedagógica y una promoción intensa del ejercicio de todas las modalidades del acceso a la información gubernamental, del gobierno abierto y el derecho a la protección de los datos personales. En lo inmediato, el nuevo órgano garante habrá de coadyuvar con el Senado y la Cámara de Diputados en la elaboración de la Ley General y la nueva Ley Federal de Transparencia. Debemos asegurar que la legislación reglamentaria incorpore la experiencia acumulada por las organizaciones de la sociedad civil, por el cuerpo profesional del IFAI, los aprendizajes en el ámbito local y municipal y las aportaciones de la experiencia en los poderes legislativo y judicial, en los órganos con autonomía constitucional y, más recientemente, en los partidos políticos. Una vez aprobada la legislación secundaria, el órgano deberá abordar 4 desafíos fundamentales que se desprenden de un marco jurídico cualitativamente distinto al vigente hasta hoy. El ejercicio pleno de la autonomía constitucional, la incorporación de nuevos sujetos obligados a su ámbito de competencia, el ejercicio de la facultad revisora sobre las decisiones de los órganos autónomos en las entidades federativas y, finalmente, la acción coordinada con otros entes públicos para fortalecer los sistemas de rendición de cuentas en el Estado mexicano. Adicionalmente, en materia de protección de datos personales, el nuevo instituto deberá adaptarse a las funciones y atribuciones que resulten de la legislación reglamentaria. Me voy a referir aquí únicamente a los 2 primeros desafíos. La autonomía constitucional reclama la total independencia del nuevo órgano garante para la aplicación de un catálogo ampliado de principios jurídicos: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Esta exigencia representará un permanente reto al compromiso de los integrantes del Pleno y de todo el personal de la institución. En un organismo con autonomía constitucional, el ejercicio del genuino trabajo colegiado es esencial. Por su propia definición, un cuerpo colegiado reúne visiones y enfoques diversos. La independencia y la diversidad de criterio de sus integrantes es la mejor garantía de equilibrio y de una ponderación adecuada en la interpretación de la ley. Por eso, la deliberación democrática y abierta y a la vez la búsqueda de consensos en las decisiones deberán ser los rasgos predominantes del trabajo colegiado en el nuevo órgano garante. A su vez, otra tarea crucial será vigorizar la cohesión interna. No se justifica que las legítimas divergencias de criterio de los integrantes de órganos de deliberación colectiva se transmitan a la estructura ejecutiva. En esta deben prevalecer y tener prioridad los valores del profesionalismo y la conducta institucional. Se puede afirmar que la autonomía y la legitimidad del órgano garante se sostendrán sobre 3 pilares: la aplicación irrestricta de la Constitución y la ley, la deliberación pública y abierta del órgano colegiado y la creciente profesionalización de su personal ejecutivo. Un segundo atributo relevante del nuevo órgano será su papel de máxima autoridad, definitiva e inatacable en la aplicación de la legislación de transparencia ante los 3 poderes de la Unión y los órganos autónomos federales. Además, en virtud de las facultades de atracción y el recurso ciudadano,
tendrá también autoridad sobre los órganos autónomos de las entidades federativas. No es posible desarrollar aquí una explicación de las implicaciones de las amplias facultades legales del nuevo órgano, ni de las excepciones que establece la reforma, pero creo importante destacar el desafío que representará la aplicación de los criterios de clasificación de la información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en un espectro tan amplio y diverso de entidades públicas. Es deseable que tanto la Ley General como la Federal desarrollen cuidadosamente esa faceta de la reforma. Hoy podemos asegurar que el nuevo órgano, sus comisionados y sus funcionarios deberán familiarizarse rápidamente con las peculiaridades de la función constitucional de cada sujeto obligado y aplicar criterios adecuados al tratamiento de la información pública de cada uno. La autonomía constitucional y la expansión del ámbito de competencia del nuevo órgano, aplicados conforme a los principios constitucionales recientemente aprobados, podrán tener consecuencias profundas en la forma en que hasta hoy hemos experimentado el ejercicio del derecho a la información y la rendición de cuentas en el ámbito público. Eso deseamos todos por el bien de nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Tengo registrados a la senadora Marcela Torres, al senador Isidro Pedraza, al senador Alejandro Encinas, a la senadora Laura Rojas, al senador Javier Corral y nada más. Y nada más. Nada más. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bienvenido, es un gusto tenerlo aquí en el Senado. Y pues yo quisiera aprovechar el que lo tenemos aquí para escuchar su opinión en un tema que para mí es importante. Por ley el IFAI es el organismo responsable de vigilar, de verificar el cumplimiento de la ley en lo que se refiere a datos personales. Yo quisiera que usted nos diera su opinión en cuanto a qué retos, qué le gustaría ver a usted plasmado como importante en esta legislación secundaria que hay que hacer en ese tema en específico. Por favor. Gracias, senadora Torres. Senador Isidro Pedraza. Gracias. En la experiencia de don Luis Emilio Jiménez, habla de haber estado trabajando ahí en el IFE, en la Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación. Establece mecanismos para fortalecer la política institucional de transparencia y rendición de cuentas y potenciar el derecho de acceso a la información. Yo le preguntaría, ¿en qué ha consistido esta política y cuáles son los logros que se han alcanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas por parte del IFE durante su encargo? Y de una vez, preguntarle a usted, ¿qué propondría? Ya escuché la propuesta con interés y creo que tiene muy clara en los ejes que planteó las cosas. Sin embargo, ¿qué propondría usted para que los órganos de la función pública se garantice la entrega oportuna de información que solicitan los ciudadanos y no se tenga que llegar a una denuncia por parte del IFAI por incumplimiento de estos órganos, donde solo se concluyen con sanciones? Gracias. Gracias, senador Pedraza. Senador Alejandro Encinas. Gracias, senador Escudero. Licenciado Jiménez Cacho, bienvenido, gracias por su presentación. Bueno, retomando lo que señalaba el señor Isidro Pedraza, dentro de su experiencia académica y profesional, destaca haber sido director de la técnica de los servicios de información y documentación del IFE, pero también ha venido trabajando en el IFAI como director de vinculación con sujetos obligados. A ello se suma la experiencia en temas laborales y sindicales, como el Comité Mixto de Producción del Salario o incluso el Instituto Rafael Galván. Y tiene publicaciones sobre la transparencia y los derechos laborales y la reforma electoral del 2007 y la transparencia de los partidos políticos. En este contexto, yo le preguntaría, ¿cuáles deberían ser a su juicio los principios y aspectos básicos que la nueva ley general debe contemplar respecto a los nuevos sujetos obligados? Sindicatos y partidos, y sumándome al planteamiento del senador Pedraza, también como sujeto obligado hoy el Instituto Nacional Electoral. Gracias, senador Encinas. Senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Pues muy buenas tardes, licenciado. Usted resalta la importancia en su plan de trabajo, su propuesta, que tendrá el manejo de la ley en materia de transparencia sobre el Poder Legislativo. Pues yo quisiera preguntarle
y particularmente sobre los grupos parlamentarios. Entonces yo quisiera preguntarle cuál cree que deberían ser los alcances y limitaciones del nuevo IFAI sobre los grupos parlamentarios en específico. Muchas gracias. Gracias, senadora Rojas. Senador Corral. Gracias, bienvenido al Senado de la República. La reforma constitucional otorgó finalmente la autonomía plena al IFAI. Y yo le preguntaría, ¿cómo debe ejercer el IFAI esa autonomía? Y dos, ¿cuál debiera ser la principal función de los comisionados para efectivamente ejercer la autonomía constitucional o desarrollar la autonomía constitucional? Muchas gracias. Gracias, senador Corral. Licenciado Jiménez, le pediríamos, si es tan amable, de tomar de la urna una de las preguntas, leerla de manera inmediata y a continuación contestar en el orden que usted desee hacerlo. Dice la pregunta, señale 3 ejemplos de sectores específicos que considera que requerirían de una regulación especial en materia de protección de datos personales en posesión de autoridades. Justifique sus respuestas. Muy bien. Bueno, pues procedemos a dar respuesta. La senadora Marcela Torres me pregunta sobre los retos en materia de protección de datos personales. Y dijo una palabra que me gustó, que me gustaría que contuviera la ley. Yo quiero referirme a un tema muy particular. A mí me parece que el artículo reglamentario del artículo 16 constitucional, en lo que se refiere a las personas privadas y los particulares, ocasiona una grave distorsión en la función central del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Yo soy de la opinión de que las atribuciones para controlar el respeto a la protección de datos personales en el ámbito privado deberían corresponder a un ente separado y distinto de lo que corresponde al sector público, al cual a mí me parece también razonable que, dadas las características de las atribuciones del IFAI, también estuviera en su responsabilidad la regulación de la protección de datos personales en manos del sector público. Pero la dinámica que se genera en el ámbito privado es completamente diferente y a mí me parece que distorsiona el foco que debiera tener el órgano de transparencia. Al senador Pedraza, me preguntaba sobre las políticas de transparencia en el IFE y los partidos políticos. Bueno, yo le diría que la parte más intensa de mi experiencia en el IFE, que fue entre 2008 y esta fecha, fue precisamente la instrumentación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos, porque la reforma al Código Electoral del año 2008 puso a los partidos políticos como sujetos obligados indirectos. La obligación indirecta consiste simplemente en que la información de los partidos debe ser requerida primero al IFE. Si el IFE no la tiene, se turna a los partidos. Pero esto ya implicó una primera fase de que los partidos tuvieron que instrumentar estructuras para atender a la resolución de solicitudes de información e incluso tuvieron que cumplimentar una serie de obligaciones de transparencia establecidas en el reglamento de transparencia del IFE. Y la política fue una política en esa primera etapa fundamentalmente de capacitación y de promoción. Entendíamos que los partidos no iban a entrar de un día para otro a un régimen de transparencia y lo que hemos tenido es un avance progresivo que se puede constatar en los informes de transparencia de cada año. Hoy entran los partidos en un nuevo ciclo con la obligación directa, que creo que va a ser muy positivo y va a culminar con completar, digamos, el esquema de exigencia en términos de apertura de los partidos políticos. Me pregunta una segunda cosa, ¿cómo hacemos para que los funcionarios cumplan a tiempo con las solicitudes de información? Es un problema eterno y es un problema complejo porque muchas veces ni siquiera depende de la voluntad de los funcionarios, sino que no existe la estructura de administración de la información que permita hacerla fluida. En los partidos se vivió claramente, pero también, y está señalado y contemplado en la reforma, la problemática de archivos. Yo creo que son dos cosas. Hay que cuidar muchísimo la estructura de administración de la información, que hoy la tecnología permite hacer muchas cosas, y segundo, debe existir medios de apremio.
decir los funcionarios también, si no existen sanciones, no se apuran. ¿Sí? Y yo creo que hay que buscar fórmulas de apremio que ayuden a que se cumplan los plazos razonablemente. Senador Encinas, los principios básicos en la ley respecto a sindicatos, partidos políticos y el IFE. Bueno, en el caso de los sindicatos, yo creo que hay que recordar que hay ya un primer avance en materia de transparencia sindical que se logró en la Ley Federal del Trabajo y fue precisamente como resultado de la acción del IFAI y las solicitudes de información. Hoy en día, documentos informativos claves de los sindicatos, por ley, en la Ley Federal del Trabajo, tienen carácter público y las juntas de conciliación y arbitraje los tienen que publicar en Internet. Es el caso de los contratos colectivos. Y las autoridades administrativas están obligadas a publicar también en Internet los estatutos, las tomas de nota de los partidos políticos e incluso los registros de los sindicatos. Eso es de los sindicatos. Esto es un gran avance que hoy se va a ver completado ante la exigencia de que los sindicatos, al menos aquellos sindicatos que reciben recursos públicos, van a tener que rendir cuenta del uso que les den. Yo creo que será un siguiente paso en esta materia y que va a obligar, en este caso, solo a los sindicatos del sector público, ¿sí?, a instrumentar mecanismos de rendición de cuentas en el ámbito del ejercicio de recursos públicos. Creo que todavía ahí quedan cosas por hacer. En el caso de los partidos, yo creo que también es muy importante tomar en cuenta que la nueva reglamentación deberá de considerar las peculiaridades de los partidos políticos. ¿A qué me refiero? Los partidos políticos están a caballo entre ente público y ente privado. Los partidos políticos desempeñan una función competitiva. Los partidos políticos tienen información que es recurso estratégico para la competencia con otros partidos. Y por esa razón deben de tener reglas de reserva en algunos aspectos particulares, ¿sí?, que contemplen esas necesidades. Por lo demás, en términos de la rendición de cuentas del uso de los recursos públicos, creo que debe ser irrestricto, y también la rendición de cuentas en términos de su democracia interna, que es un precedente que también ya ha quedado establecido a través de los mecanismos del Instituto. Para la senadora Rojas, ¿sí?, sobre los grupos parlamentarios. Ahí nadie puede ocultar la demanda social tan importante que existe para que deje de ser opaca la administración de los recursos que reciben los grupos parlamentarios. Cuando yo me refiero a las peculiaridades del poder legislativo, es por una parte precisamente al hecho de que dentro del propio Poder Legislativo existen estos entes que son las fracciones parlamentarias, que tienen una personalidad entre partido político y ente público, y también requieren una regulación, pero está clara la demanda social por rendición de cuentas en esta materia. Y yo creo que también por equidad interna en los partidos, y considerando que los partidos son a su interior también entes competitivos, la transparencia del uso de los recursos de los grupos parlamentarios es un elemento central, pero no es el único, porque también requiere de verse, digamos, con cierto cuidado, las obligaciones de transparencia del Poder Legislativo, en tanto que se trata de una entidad deliberativa, ¿sí?, donde hay muchísimas discusiones que requieren criterios específicos en cuanto a la oportunidad de la publicidad. Senador Corral, ¿cómo ejercer la autonomía? Traté yo de dar un poco de énfasis en este punto en mi exposición. Pero bueno, yo creo que aquí depende muchísimo de la convicción de los comisionados, ¿sí? Es decir, alguien preguntaba hace un momento cómo se puede evitar la partidización. Pues es muy difícil, pero es decir, el tema está en que quienes sean comisionados deben, ¿sí?, quienes sean comisionados deben entender que su papel es aplicar la Constitución y la ley, contra todas las presiones, contra todas las llamadas telefónicas, contra todos los golpes de la prensa. Lo más importante para sostener la autonomía de una institución es aplicar a rajatabla la Constitución y la ley. Y por eso son órganos colegiados, porque se sabe que nadie es perfecto y nadie es infalible. Y los órganos colegiados son los que ayudan a buscar una ponderación, porque en la materia de transparencia es especialmente delicada la ponderación de derechos. Eso podría yo comentar. Y bueno, esa es la gran tarea del órgano colegiado,
decía yo, no es solamente un tema de litigio, no es solamente un tema de administrar intereses, es un tema de construir una cultura de apertura informativa y de calidad en el debate de las cosas públicas. Y eso no se puede lograr si no existe la confianza en que la información fluye para todos. Ahora me ponen a buscar 3 ejemplos de sectores específicos que requerirían de una regulación especial en materia de protección de datos personales en posesión de autoridades. Justifique sus respuestas. Una que creo que es muy interesante, no sé si voy a acordarme de otras 2, pero una sí puedo hablar con claridad, que es la de los padrones de militantes de los partidos políticos, que creo que ha sido una de los casos más relevantes que el IFE ha tenido que manejar en esta materia. En una cierta concepción, la afiliación política revela la ideología de una persona, puede revelar, ¿sí?, incluso la puede ser objeto de discriminación, y por lo tanto la afiliación podría entrar en la categoría de los datos sensibles. Sin embargo, el debate en el ámbito del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral de la Federación condujo a la conclusión de que la decisión de militar en un partido político es una decisión de la persona de participar en la vida pública. Los partidos son entes de interés público, reciben recursos públicos y en ese momento incluso tenían el monopolio de las candidaturas. Cuando una persona decide afiliarse a un partido, está decidiendo actuar en la vida pública. Y el tribunal, el IFE primero y después el tribunal, a pesar de reclamaciones de los partidos, establecieron esto, que el interés público establecía que la afiliación de las personas a los partidos políticos era un dato de carácter público. No toda la información personal, pero sí la afiliación. Y se establecieron 5 conceptos de información que tienen carácter público y que próximamente ustedes lo van a ver una vez que concluya el periodo de verificación de padrones que está haciendo el IFE. Y son 5: nombre, la entidad federativa, el municipio, el sexo y la fecha de afiliación. Siendo estos datos de carácter personal, ¿sí?, tienen carácter público para efectos de la salud de la vida política de México. Es un ejemplo del que me puedo acordar en este momento, y disculpen que otros no me vengan a la mente.